tramo, amigas y amigos, es muy importante porque vamos a ponerles conceptualización y cifras a la cadena de la carne, con alguien que viene desde hace mucho tiempo analizando este tema, que se ha formado para este tema y que ha ocupado o ha jugado un rol importantísimo en lo que tiene que ver en la información, en el conocimiento de INAC, y que hoy está en la gerencia de estrategia del Instituto Nacional de Carnes. Nos referimos al ingeniero agrónomo doctor en economía Pablo Caputi. No voy a decir la cantidad de años que nos conocemos porque a mí no me caería bien con mis 70, pero él, que es un joven funcionario de INAC y de otras oficinas del Estado, capaz que le cae bien. También podría decir que nos conocemos desde que yo tenía menos kilos y menos canas y él más pelos. Pero en definitiva es una buena presentación. Él me la va a aceptar porque en este conocimiento y esta confianza sabe que es una broma que nos podemos hacer. Así que Vamos a decir bienvenido, que no, Pablo. vamos a decir que nos conocemos de toda la vida, Jorge, queda más lindo. Bueno, nos conocemos de toda la vida. Bueno, Pablo, yo sin ir con más vueltas, me gustaría ir a un tema disparador que sé que a ti también te va a gustar. Relación demanda-oferta de las carnes uruguayas habida cuenta de la creciente extracción y ritmo productivo de la ganadería local. Un tema amplio que tiene mucha tela para cortar. Bueno, ahí hay que siempre tratar de los temas complejos, saber cómo uno lo hace simple, ¿no? Para cómo uno trata de simplificar una realidad que es muy compleja y muy rica y por eso mismo muy interesante, porque si es compleja quiere decir que genera mucho negocio. Y esa es la clave de todo, ¿no? Eh, Entonces, tratemos de simplificar. Nosotros en ganadería de bovinos tenemos cerca de 12 millones de cabezas de ganado, un poco más, un poco menos. Y cuando esa ganadería va a ritmos naturales, pastoriles, históricamente campo natural solamente, por decir algo, como que iba a una velocidad del 15%, es decir, uno podía sacar 15% todos los años, digamos 1.800.000 cabezas, por decir algo, iría como que dijéramos en el auto en tercera marcha. Cuando uno sube y empieza a hacer mejoramientos extensivos, algunos lotus por aquí y por allí, a veces algún verdeo, algún puente, en fin, el auto ya puede ir en cuarta y uno puede extraer casi que el 20% de ese stock. Es decir, de los 12 millones uno podría extraer 2.400.000. Y digo extraer y no faenar, porque ustedes deben recordar que aparte de la faena, nosotros tenemos exportación en pie. Es decir, esos 12 millones también dan 100 o pongamos 200.000 de exportación en pie. Entonces, si yo voy a un cuarta marcha al 20% de extracción, bueno, podría decir, tengo una exportación en pie de unos 200.000 animales y tengo una faena de 2.200.000. Ahora, lo que le ha pasado a la ganadería uruguaya es que metió quinta. Es decir, pasamos de esa tasa de extracción del 20% a más parecido al 25%. ¿Sí? Y bueno, lo primero para interpretar es decir, ¿qué sería meter quinta? Bueno, exportar en pie unos 200.000 o algo más y faenar algo más de 2.600.000 cabezas, que fue lo del año pasado, que es un valor muy alto, comparable o superior al del año 2006, que fue el anterior récord. ¿Sí? Entonces, con algo menos de 12 millones de cabezas de ganado, nosotros estamos una extracción de 2.800.000 o nos vamos acercando a 2.900.000, que son algo más de 200.000 en pie, 2.600.000 o un poquito más de faena. La gran pregunta acá es cómo hemos logrado hacer esto y si esto es sostenible o no en el tiempo, ¿no? Claro, otra gran pregunta es si el sector productivo es capaz de soportar la actual demanda, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es, lo primero que nos empezó a acelerar, o sea, ¿no? Cuando empezamos a poner en el combustible
nafta premium, ¿no? Cuando empezamos a darle un octanaje más fuerte a esta máquina que nos empezó a acelerar, naturalmente fue la cuota 481, es decir, fue la forma que fue entrando el feedlot en Uruguay en los últimos 100 días, que fue un primer acelerador. Pero la medida que la 481 se fue bajando, ese producto, lejos de desaparecer, al contrario, se potenció y pasamos a tener engordes de 150 días y hay gente que está haciendo engordes de 200 días. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos la intensificación por el lado del grano, pero también tenemos la intensificación por el lado del pasto, porque las rotaciones agrícolas precisan tener rotaciones con gramíneas, entonces ha aumentado la proporción de mejoramiento también. Hay gente que hace pastoreos rotativos, entonces el pastoreo rotativo también es una forma de intensificar. En síntesis, yo creo que nosotros la gran diferencia es que tenemos ahora una tasa de extracción sostenible muy cercana al 25%, ¿sí? Y uno fácilmente puede encontrar en el feedlot personas que tienen una tasa de extracción del 30%, pero también hay gente que tiene un 30% de extracción a pasto, 100% a pasto y sin uso de grano, ¿no? Tenemos casos muy cercanos acá en el propio instituto donde hay ganaderos también trabajando cerca nuestra. Entonces es muy lindo ver cómo la intensificación de 2 ciclos completos que tengo en mente, naturalmente con tasas de preñez muy altas, ¿sí? Estamos hablando de tasas de preñez muy altas realmente, del 90%, con faena de los animales a los 24 meses o un poquito menos, con entore de los animales a los 24 meses y esa duda de si puedo adelantar el entore a los 18 meses, o sea, hacer un doble entore en el otoño. No importa, cada uno tiene su receta, ¿sí? No interesa cuál, pero a lo que voy es, lo que estamos asistiendo es una gran aceleración de la ganadería, naturalmente dada por los estupendos precios que estamos teniendo de la carne y de la hacienda, ¿no? Pablo, ¿y cuál de las intensificaciones es la que más conviene desde el punto de vista comercial? La que es a pasto, siempre dicen que el forraje más barato es el pasto. Y por otro lado, el grano ha crecido al mismo tiempo que el precio del ganado en los últimos meses, en el último año, digamos. ¿Cuál es la intensificación que más conviene hoy día, la del pasto barato o la del grano caro? Ahí es muy bueno porque desde el Estado, de las políticas públicas, lo que uno tiene que hacer es dar las condiciones para que después el privado haga lo que le da más dinero a su bolsillo, ¿no? A algunos les dará el grano, a otros les dará el pasto. Yo siempre lo que digo ahí es, cuando me dicen cuál es mejor, ¿no? Los dos, porque el producto diferenciado de calidad, sea en base a pasto, sea en base a grano, va a tener un cliente que quiere tener esa garantía, que está certificado, que es grass-fed todo el tiempo, o por el contrario, un cliente que lo que prefiere es el marbling y un animal que le dé terneza en ciertos cortes. Entonces, si nosotros le preguntamos a los chefs del mundo, muy posiblemente prefieran la carne a grano porque tiene marbling y al tener marbling es una cierta garantía también de sabores y de cierta terneza que les da. Entonces, en general, los chefs del mundo, y por eso la carne a grano tiene a veces un precio un poquito más alto. También hay que encontrar el nicho de consumidores que paguen más por la carne a pasto y el gran desafío que tiene la carne a pasto es lo que se llama la consistencia, que sea siempre pareja, siempre igual y que dé garantías de... Entonces, el producto a grano es más fácil de estandarizar, el producto a pasto es más arisco, es más difícil de estandarizar. Pero una vez que se logra estandarizar, bueno, nosotros tenemos que ir con los dos, porque es como una compañía automotora, ¿no? Que tiene distintas marcas y distintos modelos para distintos clientes. Algunos querrán un coche eléctrico. Bueno, tengo.
y otro querrá un coche convencional, también tengo. Uno querrá 4 cilindros, 6 cilindros, entonces uno lo que tiene que tener es, para un mundo diverso y complejo, distintas ofertas, todas muy consistentes desde el punto de vista de la calidad. ¿Europa va dejando de ser imprescindible en la colocación de nuestras carnes? Sí, yo creo que eso es un tema estructural, eh, es un tema estructural, es un tema estructural, es decir, eh, uno siempre tiene que estar cerca del que lo precisa. Europa no nos precisa, esa es la verdad. Para, para autoabastecerse de alimentos, y una gran variedad de alimentos, no nos precisa. Quien nos precisa es Asia. Entonces, es más fácil hacer negocios con el que te precisa que con el que no te precisa. Entonces, el acuerdo Unión Europea-Mercosur lo venimos conversando hace 30 años. Y a veces con los países asiáticos o del sudeste asiático o de el MENA, ¿no? Del Medio Oriente y el norte de África, nos conocemos hace poco y rápidamente desarrollamos sintonía, empatía comercial, por la sencilla razón de que nosotros tenemos lo que a ellos les falta, ¿no? Entonces, sí, Europa va siendo menos importante. De todos modos, no hay cliente chico y no hay que dejar de dar ninguna batalla comercial por conseguir el acuerdo Unión Europea-Mercosur, esas 99.000 toneladas que estaban preacordadas para el Mercosur y lo que le toque a Uruguay de esa negociación, negociaciones con el Reino Unido, ahora con el Brexit, bueno, Sí, no el es... presidente parece que va a viajar en estos días a tener reuniones precisamente por estos temas, ¿no? Es muy oportuno y nosotros, yo no conozco ninguna compañía deporte del mundo que se cercene un mercado. Decir, no, a mí no me interesa, a mí me interesan todos los continentes, todos los países. Lo que hay que tener claro es qué le podemos pedir a cada uno. Claramente ya no somos Hilton dependientes como fuimos antes, porque el Hilton son, digamos, 6.300 toneladas sin hueso, digamos unas 10.000 toneladas con hueso. Bueno, un país como Uruguay que exporta 500.000 de toneladas, ahora 500.000 toneladas, bueno, nos vamos alejando de aquel origen donde el Hilton era todo. En el Hilton recuerden que pagamos 20% arancel. Lo que fue muy ventajoso para Uruguay fue la cuota 481, que no pagábamos arancel. Pero el Hilton, que en su tiempo fue muy importante, bueno, la verdad es que hoy, felizmente, las alternativas que tienen las empresas son otras. Como siempre decimos, ¿no? En los impuestos originalmente, los egipcios le cobraban a los griegos 10%, ¿no? El día que perdimos esa regla, el mundo se perdió, pero porque los impuestos empezaron a escalar a niveles estratosféricos, ¿no? Pero China, por ejemplo, que está ahí en el 11, en el 12%, está cerca de un arancel que es eh, Razonable. razonable, pagable. Lo que no se puede pagar es 40%, como a veces como tenemos en Corea y Japón, y por eso uno precisa tratados de libre comercio, que bueno, eso sí también es una disciplina permanente, ¿no? Pero también corremos el riesgo de convertirnos en China dependientes. Y por eso seguramente hay que poner mayor énfasis en lograr volumen de colocación en el sudeste asiático, pero acompañado también con algún acuerdo económico que nos permita entrar con bajos aranceles, ¿no? Totalmente. Cuando nosotros decimos Asia, no estamos pensando solo en China, ¿no? Estamos pensando en China, estamos pensando en Corea, estamos pensando en Japón, en toda la parte del sudeste asiático. También estamos pensando en los países, decimos Asia, pero en realidad estamos pensando en el Medio Oriente y en el norte de África, porque ahí están los países musulmanes que tienen renta creciente, un consumo creciente de carne vacuna en distintas preparaciones y un buen poder adquisitivo. Muchos países de esos son países petroleros o tienen ingresos genuinos y lo que no tienen son recursos naturales, es decir, no tienen pasturas, no tienen agua, no tienen clima. Entonces, se da como una integración muy, muy lógica entre América Latina
y esa región, y en particular entre Uruguay, que dentro de América Latina es de los países más prolijos, diría yo, y que está más ordenadito y facilita hacer negocios con Uruguay, ¿no? Evidentemente el camino sigue siendo aumentar los esfuerzos por acuerdos que permitan bajar aranceles con nuestros compradores. Eso se cae de Maduro. Es Sí, difícil. Uruguay va a un modelo de una economía bastante abierta. Yo hablé de la producción, no hablé del consumo en el mercado doméstico, en el mercado interno, ¿no? A nosotros nos cuesta un poco entender que del consumo de carnes que tenemos, ya el 25% es carne importada, ¿sí? Eh, Carne de cerdo, fundamentalmente, pero también a veces importamos carne bovina y ahora inclusive estamos importando algo de carne de pollo. ¿A qué voy con esto? Un país de primera, y Uruguay claramente está en la Premier League de las carnes, particularmente en carne bovina, nos gustaría verlo parejo en todas las carnes jugando en primera división. Si es competitivo, como lo somos, bueno, tenemos que ser abiertos para importar carne y exportar carne. A veces importamos algunos cortes más baratos y podemos exportar por la reputación que Uruguay tiene y la calidad del producto y las empresas que trabajan, en fin, es una tarea lenta que se va haciendo en los años. Y bueno, podemos disfrutar la reputación que Uruguay tiene exportando a toda esa cantidad de mercado, ¿no? Entonces, ese mundo abierto de importaciones y exportaciones funciona mejor con bajos aranceles. Es decir, el comercio cuotificado no es el modelo de Uruguay, ¿sí? Cuando aceptamos una cuota, bueno, lo aceptamos porque es mejor tener una cuota que no tener nada, digamos, ¿no? Pero en realidad el paradigma de Uruguay es el libre comercio, la baja de los aranceles y que las carnes circulen en el mundo garantizando algo fundamental, Jorge, que es la seguridad alimentaria mundial. Hay que alimentar a 7.500 millones de personas, a la vuelta de la esquina 9.000, 10.000 millones de personas. La proteína animal, más allá de todas las novedades de nichos, de sustitutos, va a seguir siendo esencial, esencial para la humanidad en los próximos 30 años. Y el libre comercio, es decir, no es solo una cuestión arancelaria o económica, es una cuestión de seguridad alimentaria mundial. Esa es la razón fundamental del libre comercio. A mí me gustaría mezclar un poco la fantasía con la realidad para llegar a la realidad y imaginarnos que podemos, cada uno de nosotros, o tú fundamentalmente, ser un dron que sobrevuele toda la ganadería uruguaya, todos aquellos relictos de la superficie nacional que están dedicados a la ganadería y poner allí los rayos X de la producción uruguaya. Dentro de esa fantasía que se puede realizar mentalmente, ¿qué podemos decir hoy de la ganadería nacional habida cuenta de eh, lo que está viviendo el mundo hoy? Que ya venía acarreando algunos inconvenientes a partir de la pandemia, con la comercialización, con la colocación, con el transporte, con la logística, con el aumento del transporte incluso. A eso se agrega además el aumento de los insumos, los fertilizantes, los combustibles, una cantidad de elementos que son básicos también para la ganadería, también influyen allí. Está el sector ganadero que ha aplicado tecnología cada vez más afinada, incorporando genética, incorporando manejo, incorporando o pasturas o granos, como tú bien decías. ¿Cuál es el resultado de esa placa, de esos rayos X que hoy podríamos hacer desde esa mirada global a la ganadería uruguaya? Es muy desafiante la pregunta y sé que me la planteas porque tenemos este tipo de diálogo hace muchísimos años. Yo siempre vengo preparado para alguna pregunta sorpresa. Si yo me subiera a un dron y volar el país, lo primero que vería, Jorge, respecto a cuando nos conocimos,
es una forestación muy desarrollada, vería una agricultura muy desarrollada y vería una serie de lazos entre esa ganadería, esa forestación y esa agricultura que no existían hace 20 años. No preciso ir mucho más lejos que eso. Es decir, me traslado al 2000, 2000 y poco, previo a la explosión que tuvo la soja del 2004 en adelante, previo a la explosión también que tuvo la forestación, que venía un poquito antes. Entonces, lo primero que veo es un sector mucho más integrado y relacionado con otros. Eso es lo primero que veo. Lo segundo que veo es que, como en todo el mundo, el eslabón estratégico y frágil es la cría. En el mundo lo que no hay es criadores, porque el criador, la crianza de un animal es un proceso muy sensible, requiere pastura, requiere cuidado, tiene un ritmo largo, en fin, no es tan fácilmente estandarizable, es un proceso sensible y complejo mantener los ganaderos, los pastores, criadores. Después que está el ternero, ya el proceso de la recría y el engorde, aparecen muchos más agentes que están dispuestos a hacerlo. De hecho, el propio proceso de engorde en feedlot, como yo digo, es un proceso cuasi industrial. Y por eso hay tanto industrial que se siente cómodo, porque es un proceso corto en el tiempo, estándar, de alto volumen financiero, es decir, tiene varias lógicas industriales desde el punto de vista de negocio, pero es más difícil ver a ese tipo de inversores, de empresarios en el proceso de la cría. ¿Sí? Lo mismo pasa con los inversores extranjeros. Es más fácil ver inversores extranjeros en el engorde que en la cría. ¿Sí? Entonces la cría, entonces vería una ganadería más integrada con la forestación, la agricultura más compleja, más dinámica, más diversa, con ese criador siempre en una posición clave. Y después lo que tú dices bueno, naturalmente una ganadería, una industria infinitamente más desarrollada, una industria que ha invertido y reinvertido y reinvertido y que mejora sus productos y sus procesos todos los días. Es decir, Y con cantidad ociosa importante. todavía con capacidad para crecer, es decir, faenamos 2.600.000 cabezas, pero tenemos capacidad de 3 millones, porque yo siempre hago la cuenta fácil, ¿no? Para no perdernos, y a mí me gusta mucho simplificar. Alguien me dijo alguna vez, ¿tú no te enojas si yo te digo que sos para mí como un economista de barrio? Y le digo, no, al contrario, es una distinción para mí que me digas, porque yo siempre trato de hacer las cosas lo más llana posible para que se entienda, ¿no? Síganme en la siguiente cuenta. La industria, a veces ustedes dicen, faenó 60.000 cabezas una semana. Bueno, un año tiene 50 semanas, 52, 6 por 5, 30. O sea, podríamos faenar 3 millones de cabezas, simplemente manteniendo un ritmo fuerte, arriba de 60, 62, 64, porque esa semana no es solo que se faena, se hace el desosado, se procesa, se distribuye todo ese producto, ¿sí? Y ahí tocaste un punto clave, Jorge, que es la logística. El mundo, esta interconexión violenta que estamos haciendo de todos con todos, es mucho más fácil hacerlo en lo digital. Fíjate, estamos en esta comunicación que hasta hace muy poco no era posible y muy rápidamente nos acostumbramos a que lo digital ahora prácticamente nos puso el mundo a disposición. Pero el mundo físico, el de los contenedores, el de los camiones, los hilos, los barcos, los puertos, sigue siendo el mundo físico. Y cuando se tranca en el puerto de Shanghái una hilera interminable de barcos, bueno, hasta que no se desagota eso, sigue siendo como en las invasiones inglesas, cuando llegaron acá y había como 50 barcos hasta la isla de Flores, o sea, hay una fila, ¿sí? Entonces, la logística también termina decidiendo. Y tú mencionaste los insumos, ¿no? Una guerra como la que está ocurriendo altera diversos precios, entre otros los insumos, y el agricultor vive de un margen, ¿no? De los ingresos menos los costos. Si los costos se nos disparan, el margen que iba a ser muy bueno va a ser apenas bueno,
¿sí? Y nosotros precisamos varios años buenos y muy buenos para tapar después los años malos, porque el clima cambia, los precios cambian, y cuando llega ese momento, las empresas agropecuarias, las empresas industriales, comerciales, tienen que tener espalda para llegar al otro lado del río, ¿no? En el final, no quiero tomarte más tiempo porque sé que estás en tu oficina y trabajas mucho y te consultan mucho. Eh, ¿Hay más certezas que interrogantes o más interrogantes que certezas en la ganadería uruguaya hoy? A mí me hace acordar un poco a un amigo, Álvaro Simeone, ¿no? Bien conocido de todos ustedes, que siempre le gusta dar sus charlas con certezas tecnológicas, ¿no? Álvaro insiste mucho eso. Eh, en todos los procesos de cambio hay lo que se llama una curva de aprendizaje, ¿sí? Uno, como todo, ¿no? Va aprendiendo, repite, ajusta, mejora, domina, en fin, hay lo que se llama una curva de aprendizaje. Yo creo que la ganadería uruguaya, desde el punto de vista tecnológico, está llegando a la mayoría de edad, a sus 18 años, a la madurez. Yo creo que estamos llegando a la madurez tecnológica claramente. Cuando yo me fui a estudiar a Brasil hace 30 años, en el 91, yo 31, llegué y estaba mi profesor con un gran cartel, así como yo tengo los pastos atrás, que decía desmame precoz, destete precoz 1991, y él que era un profesor de economía, pero también era ganadero, me explicaba todos los trabajos de la Embrapa, que se línea de los brasileros, sobre las ventajas de hacer destete precoz. En aquel momento, hace 30 años, hablar en Uruguay de destete precoz era una cosa bastante rara, digamos, ¿no? De hecho, el destete precoz en Uruguay entró más por Argentina que por Brasil, aunque ya le digo, en el 91 en Brasil era una técnica que se practicaba. Pongo ese ejemplo para decir que hoy en día destete precoz, destete temporario, distintas técnicas del manejo de los terneros son realmente muy de conocimiento de todos. Otro ejemplo es el enseñar a comer a los animales, el darles grano, que ha cambiado la vida de muchos, y un ganadero me comentaba aquí el otro día, dice, a mí me cambió porque doy de comer, pero aparte porque cuando saco esos novillos del pasto, libero para la recría de las vaquillonas, es decir, manejo mejor el pasto porque tengo esta solución. En fin, y hay infinidad de explicaciones que muestran, ha surgido un sector de empresas, empresas de servicios especializadas, es decir, desde el punto de vista de la tecnología, yo diría que tenemos una madurez, mayor madurez es más certeza. Hay variables que no controlamos y eso sí genera incertidumbre. Ejemplo, el tipo de cambio, ¿sí? Cuando el dólar se cae, buena parte de nuestro esfuerzo se pierde cuando el dólar se nos cae de los 45 a los 42, 41. Es una variable macroeconómica que no controlamos. Donde tenemos más incertidumbres es lo que tú decías de los acuerdos comerciales. Si nosotros tuviéramos una buena posición comercial, buena parte de las incertidumbres caerían, ¿no? Así que yo diría que para ver el medio vaso lleno, lo vería en certezas tecnológicas. Hay certezas empresariales de cómo manejar la empresa y la organización y la cadena. Hay donde hay más incertidumbre es en variables macroeconómicas como el tipo de cambio o en variables de la política macroeconómica y comercial, que son los acuerdos comerciales. Y ahí es donde hay que trabajar para seguir en el camino, ¿no? Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Un gusto que hayas participado en este foro. Podríamos seguir hablando durante horas y buscando la vuelta para sacarte mayor información y conocimiento de ese conocimiento que has logrado en todos estos años. No va a faltar oportunidad en pocas semanas más. Estaremos hablando de otros temas de la ganadería y por ahí quien quita que también puedas participar. Así que muchísimas gracias por la deferencia, muchísimas gracias por el aporte de siempre. Y bueno, aquí es tu casa, tú lo sabes. Bueno, muchas gracias, Jorge. Siempre recuerden que en el Instituto Nacional de Carne siempre van a tener un aliado para el desarrollo de la cadena, para la explicación, la fundamentación.
el instituto tiene su plan estratégico para todas las carnes y estamos al servicio de los productores ganaderos, de las empresas industriales y comerciales, así que para nosotros es una obligación, pero sobre todo es un gusto.